Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 del Evangelio según San Marcos. En este capítulo, Jesús está en Capernaum, predicando y enseñando la palabra de Dios. Un paralítico es llevado a Jesús por sus amigos y es sanado. Jesús llama a Leví, a Mateo, a ser su discípulo y es criticado por comer con pecadores y publicanos. Y luego la pregunta sobre el ayuno también y sobre quebrantar el sábado. Esto es lo que vemos en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Es una temática interesante. Te invito para que tú puedas leer todo el capítulo y entonces saques lecciones para tu vida. 3 aplicaciones, por ejemplo, vamos a tomar de este capítulo. Primera, la fe y la perseverancia de los amigos del paralítico son un ejemplo para nosotros de también esa fe que debemos tener. Segunda aplicación, Jesús busca a los que están marginados y los invita a seguirlo. Tercera aplicación, la misión de Jesús es buscar y salvar los perdidos. Como Él le dijo a los fariseos y escribas, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Varias preguntas para hacernos a través de este capítulo. Primera, ¿cómo puedo demostrar fe y perseverancia en mi vida? ¿Qué significa para mí que Jesús busque a los marginados y los invite a seguirlo? ¿Y cómo puedo ser parte de la misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos? Preguntas interesantes que debemos hacernos para poder reflexionar en la palabra del Señor y todos los mensajes que Él nos quiere dar. Entonces te invito a leer este capítulo. Dice la Biblia, Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Esta es la segunda vez que Jesús llega allí a Capernaum. Estaba distante, sin embargo, la gente seguía creyendo en Él, esperándolo, buscándolo. Y como dice el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Es interesante cómo la gente seguía a Cristo, lo buscaban, estaban pendientes de cada detalle, cada paso de Jesús para poder estar con Él. Claro, como lo he mencionado en algunas reflexiones anteriores, muchos lo seguían porque querían recibir un milagro de parte de Él. Muchos lo seguían al ver las señales que Él hacía. Jesús obviamente no confiaba en esas personas porque los conocía a todos, porque Él lo que quiere es que nosotros lo sirvamos y le amemos de corazón, no porque nosotros esperemos recibir un milagro, sino porque lo amamos y porque queremos servirle y honrarle y obedecerle. Ahora, la gente llega a buscar a Jesús y Jesús está allí, llega a la casa. Esto lo relata solamente Marcos, que dice que se oyó que estaban en casa. Ahora, la gente llegó. Versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Este detalle solamente lo da Marcos. Y este y otros detalles no solo reflejan la veracidad del relato, sino que también indican que se trata de la narración de un testigo ocular, que en este caso es Pedro. Recuerda que, como explicamos el día anterior, capítulo 1 en la introducción de Marcos, este libro se cree que fue recitado o fue dictado más bien por Pedro, porque Juan Marcos, que es el autor del libro, no fue un testigo ocular de lo que escribió, sino que Pedro le narró todo lo que él iba escribiendo. Es interesante, porque de esta manera entonces se pudo consolidar el libro Evangelio según San Marcos, que es muy interesante, muy poderoso. Ahora el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mira lo sorprendente de la fe de estos hombres. Estaban dispuestos a hacer lo que fuese para poder llegar donde estaba Jesús. Y aquí destacamos que sí es importante nosotros saber escoger nuestras amistades, que sí es importante nosotros poder escoger nuestro círculo social, que sí es importante con quienes nos relacionamos. Este hombre se había relacionado con estas personas, con estos amigos, y esos amigos lo llevaron a Jesús. Si hay una persona que te está conduciendo a Jesús, que se está conduciendo a Cristo, querido amigo, querido hermano, ese es un verdadero amigo, ese es un verdadero compañero, es alguien que está buscando lo mejor para tu vida,
te está llevando a Jesús. Esas son las personas con las cuales debes relacionarte. Pero si hay alguien que te está alejando de Cristo Jesús, entonces debes tomar la decisión drásticamente de alejarte de esa persona. Porque es mejor estar con Cristo que estar lejos de Él. Y este hombre lo entendió, este hombre lo comprendió, por eso se relacionaba con aquellos amigos. Y esos amigos hicieron todo para poder llevar a su amigo a Cristo Jesús. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante. Vio la fe de sus amigos. Y una vez más destacamos, es importante, querido hermano, que escojas tus amistades. Es importante que escojas con quién te relacionas. Y Jesús le dijo, hijo. Esta expresión refiere o significa hijito mío, mi hijo. Es una expresión de mucho cariño, de mucho amor. Cuando alguien le decía hijo a otra persona, le estaba demostrando todo el amor que sentía por él. Significaba aprecio, significaba aceptación. Era lo que este hombre necesitaba, porque había pasado muchos problemas. Estaba en su vida bastante agitado, bastante estresado, tal vez deprimido, angustiado, afligido por esta enfermedad. Pero ahora escucha que el maestro le dice: mi hijo, hijito mío, eres importante, te acepto tal cual eres, pero te voy a transformar. Esto es lo que hace Jesús. Hoy día muchas personas discuten y alegan sobre Jesús, pretendiendo crear un Dios a su manera. Muchos tienen un Dios a su manera, porque dicen: Dios nos acepta tal cual y somos. Sí, es cierto, es correcto. En eso tienes razón y en eso estamos de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que muchos creen que porque Jesús nos acepta tal cual somos, entonces no nos permite cambiar, sino que tú puedes quedarte así como tú eres toda la vida. Por ejemplo, una persona de aquella comunidad que le gusta una persona del mismo sexo, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, entonces ellos dicen que Jesús los acepta tal cual son. Es cierto, Jesús los acepta así. Cuando tú vas a Él, Él te acepta así, pero no te permite quedar de esa manera, porque Él te transforma, Él te cambia. Pero aquellas personas piensan que Jesús los acepta y entonces pueden quedarse así y Cristo igual los va a salvar así. Eso no es correcto, porque eso es un pecado y el pecado con Cristo no pueden convivir. Por eso mira, este hombre vino paralítico, vino con sus problemas, vino con sus pecados. Jesús lo aceptó tal cual llegó. No le dijo: tú tienes que andar primero para venir a mí. No, tú tienes que limpiar tu vida para venir a mí. No, Jesús lo aceptó tal cual venía y allí lo transformó. Y al decirle: hijo, tus pecados te son perdonados, dice la sierva de Dios, Elena de White, en Deseado de la Gente, página 232, puesto que su enfermedad le había sobrevenido como resultado directo de una vida depravada, entonces Jesús le dice: hijito mío, tus pecados te son perdonados. Porque la vida depravada que este hombre había tenido fue lo que lo condujo a contraer esta enfermedad terrible, por la cual había sufrido mucho, por la cual se había angustiado demasiado. Pero ahora viene a Jesús y mira, no importa la vida que tú hayas tenido, no importa dónde hayas estado, dónde hayas ido, si vienes a Cristo, Él te perdona y Él puede restaurar tu vida. Pero es importante, querido amigo, querido hermano, que vengas a Cristo Jesús. Este hombre acudió al Salvador. Este hombre, aunque no vino por su propia voluntad o por su propia manera más bien, sino que lo condujeron, lo trajeron y allí Jesús lo transformó. Así que no importa, querido amigo, si vienes solo o vienes acompañado. Lo importante es que vengas donde está Jesús. Vengas y permitas que Jesús haga ese milagro transformador de tu vida. Muchas personas se van a inquietar y aquí sucedió. Estos hombres fariseos se inquietaron porque Jesús sanó a aquel paralítico, y no solo esto, sino que le expresó palabras de perdón, y ellos dijeron: pero el único que puede perdonar es Dios, tú eres un blasfemo. Y Jesús les dio una enseñanza poderosa acerca de su rol como Mesías, y les dice, versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Interesante. Y entonces le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo,
levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Qué maravilloso milagro. Mira, este hombre llegó traído por aquellos amigos, 4 amigos, llegó sobre un lecho, no podía caminar, no podía desplazarse por él mismo, no podía andar, pero ahora salió de este lugar con su lecho en su mano. Esto es lo que hace Cristo en la vida de una persona que acude a Él. No importa tus problemas, no importa tus dificultades, no importan tus enfermedades, los pecados que hayas cometido, la gravedad de tus hechos, no importa. Si vienes a Jesús de manera sincera, con fe, porque mira, este hombre fue sanado por la fe que tenían sus amigos y él mismo. Esa fe es la que nos hace transformar en el poder de Cristo Jesús. Es fe, no solamente es venir a la iglesia por venir, no solamente es acudir a Cristo por acudir, no, hay que ir y tener fe, creer en Jesús. Tal vez hay muchas personas o hubo muchas personas que estuvieron con Jesús pero no fueron sanadas. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Ahora llega el momento del llamamiento de Leví y es interesante porque no importa dónde tú estés, no importa a lo que tú te dediques, no importa tu trabajo, no importa tu profesión, Cristo te hace un llamado porque Él quiere verte en su obra, quiere verte en su misión. Esto es importante. Ahora, tú no debes poner excusa, es que aquí, es que allá. No, mira, Leví tan pronto escucha el llamado de Cristo, él se levanta y va. Sigue al Mesías, sigue al Maestro. Y ahora viene la pregunta sobre el ayuno. Y Jesús una vez más enseña acerca de la verdadera religión. Aquí esto ya lo estudiamos en el libro de Mateo, por eso no voy a ahondar mucho, pero sí es importante que nosotros nuevamente recordemos que la verdadera religión no es una fachada, no es simplemente liturgia, ceremonias o ya, no, es fe, como te dije, es fe, creer en Jesús, estar con Jesús, entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús. Estos hombres ayunaban y Jesús le dice: pero ¿por qué vas a ayunar si yo estoy aquí contigo? No tienes que ayunar, yo estoy contigo. Tú te la pasas ayunando y en la iglesia orando, confesando, y vengo yo aquí a la tierra y no me aceptas. Entonces, ¿de qué sirve lo que haces? Eso es lo que le está enseñando Jesús a estos hombres. Y por último, el relato de los discípulos cuando recogen espigas en el día de reposo. Para los fariseos era una profanación del sábado, era una cosa terrible lo que hicieron los discípulos, y cómo es posible que Jesús les permitió quebrantar el sábado, y se vinieron en contra de Jesús. Y Jesús les presenta una parábola allí, o no tanto una parábola, sino les habla acerca de lo que hizo David, cómo entró también y comió del pan sagrado y no pasó nada. Entonces Jesús está enseñando acerca del verdadero valor del día de reposo. No es que él esté quebrantando el día de reposo, no, al contrario, él dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Dios no es que creó al hombre porque tenía un día de reposo y necesitaba que alguien lo guardara. No fue así. Más bien es Dios nuestro creador, omnisciente, omnisapiente. Él sabía que el hombre, que su criatura necesitaba un momento, un espacio, una oportunidad para que pudiera crecer espiritualmente, moralmente, para que pudiera desarrollar su carácter. Dios sabía que esa criatura, que ese ser humano necesitaba un tiempo en el cual todos los intereses y los afanes del mundo, las cosas de esta tierra, el trajín de la vida, los asuntos subordinados se dejaran a un lado, tuviesen una pausa y el hombre se dedicara al estudio del carácter y de la voluntad de Dios, como se revelaban en la naturaleza y más tarde en la revelación. Por eso el día de reposo, querido hermano, el séptimo día, el sábado, fue ordenado por Dios para suplir esa necesidad del ser humano. Tergiversar en alguna manera las especificaciones del Creador en cuanto a cuándo y cómo debiera observarse ese día equivale a negar que Dios sabe que es lo mejor para sus criaturas, obra de sus manos. Dios dispuso que el sábado fuese una bendición, no una carga.
Por eso, al observar el sábado, nosotros descansamos en Cristo, descansamos de nuestras labores, de nuestros quehaceres. El sábado es una bendición, no una maldición. El sábado es una felicidad, no es una infelicidad, no es para que resulte penoso. Guardar el sábado no consiste esencialmente en la minuciosa observancia de ciertas ceremonias y en abstenerse de ciertos afanes. Pensar de esa manera es perder completamente el verdadero espíritu y los propósitos de la observancia del sábado, y es ir en pos de una justificación basada en obras. Nos abstenemos de ciertas tareas, de ciertos afanes, de ciertos temas en nuestros pensamientos y nuestras conversaciones, no porque al hacer eso pensemos que estamos ganando el favor de Dios. Nos abstenemos de estas cosas a fin de que podamos dedicar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros talentos, nuestro vigor, nuestros pensamientos a otras actividades que aumentan nuestra comprensión de Dios, nuestro aprecio de su bondad, nuestra capacidad para cooperar con Él y nuestra habilidad para servir al Señor y a nuestro prójimo más eficientemente. Por eso, querido hermano, cuando tú guardas el sábado pensando en que no puedo hacer esto ni aquello, que hay que hacer esto, aquello y así, estrictamente, no disfrutas el sábado. El sábado para ti se convierte en una carga, pero cuando tú disfrutas, te deleitas, cuando se practica el aspecto positivo de guardar el sábado, se puede esperar obtener de la observancia de ese día el beneficio dispuesto por un Creador sabio y amante. Y este era el problema de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes. Ellos habían convertido el sábado en una carga. Se centraron en requisitos, en lo que podían y no podían hacer, en esto, en aquello, en abstenerse de muchas cosas, y se centraron en lo negativo del día de reposo. Por eso, cuando vino Cristo Jesús a enseñar el aspecto positivo del día de reposo, para ellos es como si hubiese quebrantado el sábado. Y no es así, no estaba quebrantando el día de reposo, estaba quebrantando el aspecto negativo que ellos tenían del sábado. Hoy día sucede igual. Muchas personas hablan del sábado en el aspecto negativo. Dicen que es una carga, dicen que no se puede guardar, que la ley nadie la puede cumplir, que esto es imposible, que quedó clavado en la cruz porque es que Dios no pide eso, que porque Jesús es el reposo, que esto y aquello. Sí, es cierto, Jesús es el reposo, pero Él ha dejado un día porque Él es sabio, omnisciente, omnisapiente, todo lo sabe. Él todo lo sabe, así que si Él, sabiéndolo todo, decide crear un día para que tú y yo disfrutemos, para que tú y yo encontremos paz, descanso, refugio y tranquilidad, ¿cómo el hombre hoy, que no es omnisciente ni omnisapiente, cómo es posible que el hombre hoy, que le falta mucha sabiduría, que no ha alcanzado a desarrollar el potencial de su cerebro todavía, cómo es posible que el hombre hoy diga que Dios se equivocó al crear el sábado? ¿Cómo es posible que el hombre hoy diga que el sábado es una carga? ¿Cómo es posible que el hombre hoy diga que el sábado es algo negativo? ¿Cómo es posible si el creador de ese día fue el creador del universo y Él nunca se equivoca? Entonces, ¿cómo vas a decir tú que Dios se equivocó? Eso no cabe en la mente del ser humano realmente, eso es ilógico. ¿Cómo vas a pensar eso? Más bien, dedícate a observar, dedícate a obedecer y a cumplir todo lo que Dios te ha pedido, y entonces tendrás felicidad. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 28 termina Jesús su discurso diciendo: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso es lo maravilloso. Yo no guardo el sábado para encontrar salvación. No, yo guardo el sábado como respuesta a esa salvación que Cristo me ha entregado. Para mí es un deleite poder servir y obedecer a Cristo. Si para ti es una carga, entonces no has aprendido a enamorarte de Cristo. Si el sábado para ti es un yugo duro, difícil, algo negativo, entonces no estás enamorado de Cristo. Estás enamorado de la religión, no de Cristo, y estás colocando pretextos y requisitos allí como los fariseos. Estás como los fariseos y necesitas cambiar. Y eso lo puede hacer Cristo en tu corazón. Debes ir a Él, así como este paralítico que fue a Jesús, o lo llevaron a Jesús. Fue y Jesús le perdonó y ahora se levantó y fue una persona libre, feliz. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nos ofrece en la vida cristiana: felicidad, tranquilidad, paz, descanso. Si no encuentras esto en la vida cristiana,
es porque no lo estás buscando, porque estás buscando otras cosas en la vida cristiana y no lo que realmente Cristo te quiere ofrecer. Vive la vida realmente como Cristo te pide y encontrarás felicidad. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!